Bien chicos, buenos días. Comenzamos con esta clase de introducción a la programación. El día de hoy ya sabemos que este día es teórico, sin embargo, por esta semana vamos a hacer un cambio. Hoy día lunes, vamos a hacer la última parte práctica antes de la prueba que va a ser mañana, ¿ya? Y el día miércoles vamos a tener una clase teórica, ¿ya? Para que vean que vamos a hacer un cambio. De hecho, desde la escuela me lo pidieron que fuera de esa manera. Así que espero que podamos trabajar en eso. La idea de hoy día es que pueda salir cualquier tipo de duda que aún quede, la idea se pueda resolver, ¿ok? Bien, para eso vamos a reutilizar algunas de las clases. Ya hicimos este ejercicio, así que no lo vamos a volver a hacer. Ya hicimos este otro ejercicio. Pero nos quedan dos ejercicios más y también incluí ahora al final un listado un poco más largo. Así que también vamos a tratar de ver si alcanzamos dentro de la hora. Bien, entonces, la idea de esta clase es centrarnos en ciclos, así que de hecho todo lo que vamos a ver hoy día tiene que ver más o menos con ciclos. Bien, entonces, el problema dice, escribe un algoritmo que entregue la parte decimal de un número real ingresado por el usuario. Por ejemplo, y ahí nos salen las dos partes, nos dice si ingresó, por ejemplo, el usuario 4,5, que nos ingrese, o sea, que nos muestre el 0,5. Si nos muestra, por ejemplo, menos 1,19 nos muestra el 0,19. En este caso, si se fijan, solamente la parte decimal y también es eh, está en positivo. O sea, tiene que ver con el ejercicio que hicimos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el valor absoluto. Eso es lo que quería hablar. Bien, entonces, ¿se entiende lo que hay que hacer o no? ¿Sí? ¿No? Em, Sí. sí. Bien, vayamos acá entonces. La idea es buscar, vamos a colocar aquí el tema, buscar el valor decimal de un número real. Ya, antes de comenzar a trabajar, veamos qué es lo que... bueno, hagamos el diagrama para que se entienda que más claro qué es lo que tendríamos que revisar y ver qué es lo que vamos a tener que tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es la entrada? Profe, ¿no se ve el diagrama? Oh, sorry. Aquí lo cambio al tiro. Ya, ahora sí. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el valor de entrada? Cualquier número. Sería un número cualquiera que sea decimal, Ya, en este caso lo vamos a colocar que va a ser un real, ¿ya? Solamente vamos a colocar real. ¿Y cuál va a ser la salida? un decimal. Un decimal, Decimales. ¿ya? Aquí tiene que haber ¿Cuál es la transformación? ¿Se Se le sabe? restaría la parte entera. Ya, es quitar la parte entera. La parte entera. Entonces también tendremos que identificar cuál es la parte entera. ¿Alguna regla que tengamos que tomar en cuenta? ¿Alguna restricción que hay sobre el número real? No sé si cuenta eso de que la parte decimal, o sea, lo que salga tiene que ser positivo. No necesariamente, porque eso es una transformación. Si te fijas, el valor era negativo y daba lo mismo, porque al final de cuentas se tomó la parte decimal, ¿no? Una restricción sería que, por ejemplo, los números negativos no se aceptaran, que es lo que hemos visto antes. Esa es una restricción. Ya, veamos entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Antes de entrar a hacer el algoritmo. Si yo tengo, por ejemplo, veamos el mismo ejemplo del 2,5, ya, 2,5. ¿Cómo yo puedo identificar cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal?
¿Qué debería ser yo? Lo que está antes de la coma, la parte entera, Ya, y lo que está después. esta es la parte entera, ¿cierto? Ujú. Y esta vendría siendo la parte decimal. Pero ahora pensemos, ¿cómo lo podemos hacer en paso a paso? ¿Cómo yo puedo sacar toda la parte entera? ¿A alguien se le ocurre? Esto es de... No es tan difícil, pero de hecho la solución no es tan complicada, pero tiene mucho de lógica, o sea, mucho de ser astuto con las matemáticas. Que el resultado tiene que ser menor a uno. Bien, ya entonces este número, si el real es menor a uno, ya ahora esto nos da un punto de partida. Primero, de que el número real, tiene que ser mayor a cero, ¿cierto? Entonces cualquier valor real, yo lo tengo que transformar, tiene que ser el valor absoluto en realidad. El valor absoluto tiene que ser menor a uno, ¿cierto? Si es menor a uno, es decir, si es que está entre cero y uno, es un decimal, ¿o no? ¿Se entiende? Sí. Vamos bien entonces. Entonces lo primero que deberíamos hacer es, vamos a extender esta parte, primero obtener el valor absoluto. Obtener valor absoluto. Eso ya lo vimos antes, así que lo vamos a repetir. Valor absoluto, absolución. Absoluto. Absoluto. Ahora sí. Bien, ¿cuál vendría siendo la segunda parte? Esta regla, ¿cierto? Y ahora deberíamos decir cómo. ¿Ya? Obtener, obtener el valor absoluto de R menor a uno. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo obtener esta parte? Por ejemplo, del 2,5. Ir restando 1 hasta que el valor sea menor que 1 y mayor que 0. Buena. Entonces podríamos decir que hagamos un ciclo. Escojan alguno. Un ciclo para. Ya, ¿podríamos hacerlo con un ciclo para? ¿Cuántas veces voy a realizar esto? El valor de R. No se sabe. No se sabe, a ciencia cierta. Entonces, ¿qué ciclo sería más recomendable? Mientras. Mientras. El mientras. Entonces, de hecho, suena mejor. Mientras. Vamos a hacerlo al revés. Mientras el valor absoluto de R sea mayor a uno, vamos a... El valor absoluto de R va a ser igual al valor absoluto de R menos uno, ¿cierto? Entonces, cuando salga de este mientras, ya nosotros vamos a obtener, en este caso, el valor decimal. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Ya, María nos decía, no se podría aplicar una transformación donde el resultado se multiplique por 0,1. Estoy pensando si es que se puede realizar así. Creo que no, porque eso alteraría el valor más allá de lo que se pueda realizar. Esta versión creo que me parece mucho más efectiva. ¿Ya? Bien, hagamos el algoritmo, lo vamos a hacer acá al lado. ¿Ya qué prefieren, diagrama de flujo o pseudocódigo? Diagrama. El diagrama, que es lo que hacemos siempre. Ya. Comenzamos entonces con el inicio. Bien, ¿cuáles las variables entonces? R. Ya, vamos a definir, en este caso, R como el que va a entrar después. D de decimal. Ya. ¿Qué más? Y para el ciclo, Ya vamos a tener aquí un I.
¿Qué más? Eso como reales. Ya, vamos a dejar como real. Vamos a ver si ocupamos todo. Quizá no lo ocupemos. Bien, ¿qué hacemos ahora entonces? Ingresar R. Ya, vamos a decir ingrese un número. Vamos a colocar aquí. Bien, le colocamos aquí R. Ahora, ¿qué hacemos? El mientras, De inmediato. Porque hay que diferenciar si el número es negativo o positivo. Exacto. Entonces tenemos que obtener el valor absoluto. Recuerden, primero esta parte. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debemos definir? ¿Cómo obtener el valor absoluto? Porque primero necesitamos el valor absoluto, si no, no podemos pasar. Sería raíz de raíz y colocar el número entre paréntesis elevado al cuadrado. Al final va a quedar siempre positivo. Muy, Sí, pero ¿cómo escribes la raíz? sí, es bastante rebuscado, pero no. Recuerden que lo hicimos antes, recuerden que basta con multiplicarlo por menos uno. ¿Ya? Recuerden que esto se puede hacer de dos maneras. El valor absoluto de un número n va a ser, por un lado, n si n es positivo, y en este caso es menos n si n es negativo. ¿Se recuerdan? Esto es lo que hay que realizar. Entonces ahora podemos decir, preguntamos derechamente esto. De hecho, la parte negativa. Si n es menor a 0, entonces la parte verdadera, la parte falsa no vamos a hacer nada por ahora. Pero en la parte verdadera vamos a decir que r va a ser igual a r por menos 1. ¿Ya? Para que se entienda que esta operación es eso. Profe, en el sí puso N por equivocación. Ah, sí, equivocación. Lo siento, era R. Tienes razón. Esto es R. En el problema. Ahora sí. ¿Se entiende, no? Ahora, hasta este punto, sí o sí, vamos a tener el R positivo. ¿Se entiende, no? sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el ciclo. Vemos el ciclo y ahora vemos que vamos a utilizar un ciclo mientras. ¿Ya? Exactamente esa parte. Vamos a decir entonces que mientras el R, ¿ya?, sea mayor a 1, vamos a tener dos partes. Primero la parte verdadera y la parte falsa, para salir del ciclo. La parte verdadera nos dice que vamos a ocupar R es igual a R menos 1. Entonces obtenemos acá R es igual a R menos 1. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? ¿No? Ya, no. Y terminamos. Seguimos adelante. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Mostrar la respuesta. Mostrar la respuesta. Ya. Voy a decir que el valor decimal es, en este caso lo voy a mostrar R. Listo. Bien. Ahí está el algoritmo. Bien, realicemos un ejercicio.
Hagámosle el seguimiento. Tenemos acá los tres variables. R, D, I. Voy a ocupar acá una que va a ser pantalla. Y vamos a ver acá. Bien, ingrese un número. Vamos a colocar acá, ingrese un número. R, dígame un número. 2,75. Ya. 2,75. Bien, preguntamos. ¿R es menor a 0? No. No. Ahora acá. ¿R es mayor a 1? Sí. Sí. Aplicamos entonces R es igual a R menos 1. ¿Cuánto sería? 1,75. Bien, volvemos a preguntar entonces. ¿R es mayor a 1? Sí. Sí. Entonces volvemos a eliminar, nos dice 0,75. Volvemos a preguntar, ¿R es mayor a 1? No. No. Salimos y nos dice la respuesta, el decimal, no, el valor en realidad, el valor decimal. El valor decimal es, y el valor de esto sería 0,75. Bien, ¿les parece? ¿Está bien? Profe, Dígame. en estos diagramas es como uno lo verdadero o puede ser de otra forma igual. ¿Cómo? A Por ver, ejemplo, explícame. como No. restándole solamente la parte entera. ¿O esta es la única posibilidad de llegar al resultado? Es que hay muchas formas de poder hacerlo. Por ejemplo, en este caso, yo diría que esta vendría siendo una forma como la más básica para hacerlo, pero no la más óptima, por ejemplo. Ahora es bien Mm, simple, pero no es la más óptima, por ejemplo, porque lo estamos haciendo con números pequeños. Ahora pensemos que estamos haciendo, no sé, por ejemplo, 1.000.075. ¿Cuántas veces va a entrar el ciclo para hacer esa operación? 1 millón. Claro, entonces quizá yo podría haber ocupado, por ejemplo, ir en cada ciclo ocupando la mitad. Y la mitad, y la mitad, y la mitad. No sé, pudo haber sido eso, ¿cachai? No sé, hay muchas cosas, muchas formas para poder hacerlo. Pero esta, por ejemplo, es la más simple y la más evidente, porque va a restar números enteros a un número decimal. Obviamente al final va a tener solamente el número decimal. Entonces por eso es fácil en este caso. Sí. Es que se me había ocurrido al principio como restarle la parte entera y al tiro tendríamos como Sí, pero no, los decimos. pero ¿cómo sabes Pero la igual es parte, como más cómo, complicado. cómo obtienes la parte entera? Sería como decirle que ponga los números como por separado, ¿o no? Y poniendo más definiciones. Sí, ya, pero ahí se escapa del ejemplo, porque el ejemplo te decía que un usuario te entrega tal cosa y tú le tienes que entregar otra cosa. No te dice que el usuario te da la parte entera y después te da la parte decimal. Que eso hubiese sido como muy simple. De hecho, ni siquiera Mm. hubiese tenido que hacer la transformación. Profe, Dime. y en caso de que le ingresemos un número entero, Veamos, ¿nos debería decir que el decimal es cero o no? veamos. Repitamos esto, ya le dimos el tema del ingreso. Dígame un número entero. 3. Ya. Entonces acá. R es 3. R es menor a 0. ¿Sí o no? No. No. R es mayor a 1. Sí. Le restamos 1. Queda 2. R es mayor a 1. Sí. Sí. Restamos esto. Oh, y aquí tenemos un caso. Tenemos un caso. R es mayor a 1. No. 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 Y salimos, nos dice el decimal de 1. Está mal. ¿Qué deberíamos arreglar acá? Igual, mayor igual. Mayor igual.
Eso nomás. Bueno, este tipo de cosas, este vendría siendo, lo vamos a colocar acá, que es el caso crítico. Ya, en todos los problemas van a haber uno o más casos críticos. En este caso siempre son los límites, ¿ya? Especialmente en los ciclos, cuando uno deja pasar un ciclo de más o hace un ciclo de menos, son cosas importantes. En este caso, por ejemplo, yo no me había dado cuenta, así que puntito para ustedes. Bien, entonces ahora sí, al final hubiese sido 0 y no hubiese dicho que el número decimal, el valor decimal, es 0. Ya, ahora sí. Y nos faltó la flechita hacia afuera y estaríamos. Bien. Hagamos otro con un número negativo. Menos Yo- 3,5. Ya, menos 3,5. Bien, R es menor a 0. Sí, Ya, entonces ocupamos R es igual a R por menos 1. ¿Cuánto sería? 3,5. 3,5. Fácil, ¿cierto? Entonces ahora R es mayor o igual a 1. Sí, Sí, le restamos 1. 2,5. R es mayor o igual a 1. sí, Volvemos 1,5. R es igual, mayor o igual a 1. sí. Y volvemos acá, 0,5. Perfecto, entonces ahora nos dice que el valor decimal es 0,5. ¿Ya? Bien, funciona. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Bien. Otra cosa que nos damos cuenta acá, por ejemplo, es que ¿cuántas variables ocupamos? Una. Una. Entonces, en este caso, estas dos variables no fueron necesarias. Eso también, bueno, depende del problema, pero siempre uno tiene que tratar de optimizar también la cantidad de variables que uno define. En este caso, quizá era más simple ocupar una sola variable, pero, por ejemplo, acá al final pudimos haber dicho ya solamente ocupamos D para el resultado. O entre medio, tener el valor absoluto del real, también pudimos ocuparlo. ¿Ya? Va a depender mucho de la visión que tengamos del problema. Bien, pasamos al siguiente entonces. Bien, este nos dice que es el tiempo de viaje y la idea es que existe un viajero que desea saber cuánto tiempo tomó un viaje que realizó. Él tiene la duración en minutos de cada uno de los tramos del viaje. La idea es que ustedes desarrollen un algoritmo que permita ingresar los tiempos de viaje de los tramos y entregue como resultado el tiempo total de viaje en formato horas, minutos. El programa deja de permitir tiempos de viaje cuando se ingresa 0. Y ahí hay dos ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice que el primer tramo ocupó 15 minutos, el segundo 30 minutos, en el tercer tramo 87 minutos y en el cuarto 0. ¿Ya? En el segundo ejemplo nos dice, bueno, y ahí nos dice que el total son 2 horas 12, que si nosotros sumamos los 15, 80, son 15 más 30 más 87. Serían 132 minutos. ¿Cómo llegamos a al resultado de 2 horas 12? Dividiendo por 60. Dividiendo por 60. ¿Ya? Eso nos dice que es 2,2. Pero aquí me dice que es 2,12 horas. Y ¿Qué? restando 60 y 60. Ya, muy bien. Entonces ahora sería el resto. Serían, en este caso, déjame... Claro, son 12, obviamente. Entonces sería la parte entera de la operación más el resto,
que queda. El segundo ejemplo, 51 más 17 y sería 1 hora 8, ¿cierto? Entonces sería 68. Y obviamente sería 1 hora y 8 minutos. ¿Se entiende cuál es el problema? Bien, vamos a hacer entonces la operación. Para que se entienda, ya tenemos acá el total del viaje, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener el tramo 1, tramo 2 y tramo 3 y el tramo 4, que era el primer ejemplo, sería 15, 30, 87, 0 y tendríamos el total que eran en este caso 132 horas, o sea, 132 minutos. Este vendría siendo el total, ¿ya? ¿Cuál es la transformación? Recuerden que aquí estamos hablando de la transformación que deberíamos realizar. Primero es obtener las horas, ¿ya? ¿Cómo se obtienen las horas? En la parte, en este caso se hace la operación del total de minutos dividido por 60 y eso nos va a dar un valor real, ¿ya? Entonces tenemos que tomar de todo esto, vamos a decir que esto es el equivalente en horas, y a esto deberíamos obtener, en este caso, la parte entera. Ya. Y con eso recién vamos a obtener el tema de las horas. Y los minutos vendría siendo la cantidad de horas voy a obtener aquí obtener minutos restantes es la cantidad de horas, no, al revés, debería ser el total minutos menos, en este caso, el total de horas por 60 y eso nos va a dar en este caso los minutos, ¿cierto? Y con estas dos partes nosotros ya podríamos generar el equivalente en el formato que quieren las personas. Ya, entonces, ¿queda claro lo que hay que hacer, cierto? Hagamos de nuevo el diagrama para que entendamos qué es lo que tenemos que realizar. Entrada, salida, transformación y restricciones. Bien, ¿cuál es la entrada? Minutos. Ya los minutos. Ya, un conjunto en realidad, un conjunto de minutos. ¿Cuál vendría siendo la salida? En horas. Ya, vendría siendo el tiempo total, ¿cierto? Pero con el formato total en horas, minutos. Ese es el formato que se quiere, ¿cierto? Ya. ¿Cuál vendría siendo la transformación? Total de minutos partido por 60. Ya, todo esto, ¿cierto? Todo lo que está acá. ¿Y cuál vendría siendo las restricciones? ¿Hay algo que tengamos que considerar? No puede haber tiempo negativo. No hay tiempo negativo. Ya, los minutos que se ingresan, minutos tienen que ser mayores iguales a 0. Mayor o igual a 0. Esa es la restricción. Bien, ¿algo más? Ya, ahora vayamos a hacer el ejercicio. Voy a dejar aquí en la esquina.
Bien, comencemos entonces. Tenemos acá el inicio y vamos a definir. Bien, ¿qué variables vamos a definir? M de minutos, Ya m de minutos, ¿qué más? H de hora, H de horas, y el resultado, ya. ¿no? No sé, vamos a ir viendo. Resultado. ¿Qué más? Ya, Eso, dejemos eso. ¿Cómo qué? reales. Ya en este caso los minutos eran enteros, así que van a tener que ser enteros. Ya, por ahora. Pero pueden ser reales, sí, lo tendrán que dejar como reales. Pero los minutos tienen que ser enteros. De hecho, eso va a tener que definir después. Pero no, sí, dejémoslo ahora, así. Ya, ¿qué vamos a... ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Al tiro definir los minutos como enteros, ¿no? No necesariamente. Necesitamos saber los minutos. Ya, ¿cómo lo hacemos? Los pedimos al usuario. Ya. Entonces le vamos a decir ingrese el total, no, los minutos de cada tramo. ¿Ya? Eso se lo damos como texto y que él lo ingrese. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cuántas veces va a ingresar minutos? Según el ejemplo. 4. Veamos lo que dice acá. Dice el último párrafo: el programa deja de pedir tiempos de viaje cuando se ingresa un 0. O sea, hasta que los minutos sean iguales a 0. Hasta que los minutos sean iguales a 0. Ya, ¿cómo hacemos eso? ¿Con un mientras? Con un mientras. Mientras los Ya. minutos sean mayores a 0. Mientras los minutos sean mayores a 0. Eso va a ser la parte verdadera. ¿Sí? Y la parte falsa, lo contrario, ¿cierto? Ahora, la pregunta. M, hasta aquí, ya, antes que sigamos. ¿Qué valor tiene? Que le ingrese al usuario. No le hemos ingresado al usuario. Los pedimos nomás. Ahora tenemos que pedirlo. Resulta que M hasta este punto no tiene valor. ¿Ya? Entonces esto, si bien está bien, nos falta el valor acá. Entonces deberíamos aquí borrar esto y pedirle al usuario que ingrese, en este caso le permitimos que ingrese un valor al menos. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El ciclo de delante. Profe, pero tengo una pregunta, Dígame. porque si dice de cada tramo, Ujú. ¿no sería que el usuario tendrá que ingresar algo así? Sí, Y no se le podría pedir así como que ingrese la sumatoria? no. Porque el ejercicio te está diciendo, te obliga a hacer esto. Te dice que no, a ver, dice que permita ingresar los tiempos de viaje de los tramos. Ah, Te ya. obliga, ¿ya? Por eso
es importante saber qué es lo que pide el programa y qué es lo que va a dar de resultado. Entonces, el usuario, esa es la gracia, porque el usuario te va a dar los tiempos y él no se va a preocupar de tener la sumatoria, que lo haga la máquina. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos que ver cómo lo hace la máquina. Bien, entonces le permitimos que ingrese, en este caso, el tiempo, al usuario le permitimos que ingrese cada tramo y ingresa M. Ahora el tema es, ¿qué debemos hacer en adelante? Un ciclo, ¿Ya? ¿Qué ciclo? el mientras, ¿Ya? ¿Y qué le decimos? em, eso que habíamos hecho antes. Que mientras el ciclo sea mayor a cero, verdadero, y si no falso. ¿Cierto? Sí. Ya. Hagamos otro ejemplo antes de seguir. ¿Qué tal si el usuario anda medio despistado y al principio en vez de colocarte, por ejemplo, que fueron 30 minutos, le coloca menos 30 minutos? ¿Qué va a pasar con esto? En el ¿Vale? No se va a poder caso, cumplir. No se va a sí, cumplir. en el caso verdadero habría que multiplicar por -1 quizás, para que el tiempo sea positivo. Y si mejor se hace una restricción, Exacto. Eso. Nosotros lo que el M tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero, y después se Exacto. puede hacer ese ciclo. Exacto. Entonces, justamente nosotros lo definimos que tienen que ser positivos. Hay dos formas, como ya decía un compañero, también podríamos multiplicarlo por -1, pero es preferible que el usuario lo vuelva a ver, que él se entere de que él puso mal el número. Entonces vamos a hacer una restricción acá. Él colocó un número y vamos a preguntar si el valor de m es menor a cero, ¿ya? Porque si es igual a cero está bien, en este caso. Vamos a preguntar la parte verdadera. Le vamos a volver a decir ingrese, en este caso ingrese eh, los minutos de- del tramo y le vamos a colocar aquí positivo. Positivo. Podría ser un mejor texto, sí, pero por ahora lo vamos a dejar así. Bien, entonces. Y ahora él va a poder volver a ingresar valor de m y vamos a volver a cerciorarnos. Entonces aquí tenemos esta restricción, ¿ya? Al final de esto se supone que siempre nosotros vamos a obtener el valor de m0 o positivo, ¿ya? Sí o sí él nos va a entregar este valor. Ahora sí, ¿qué deberíamos hacer ahora? Poner el ciclo que ya habíamos puesto Ya, antes. ahora sí. Ahora sí, m es positivo, es mayor a cero. Vamos a seguir. ¿Qué debería haber adentro y qué debería haber después? ¿Qué debería haber adentro? ¿Qué debería haber acá adentro? Profe, ahí donde puso positivo no sería positivo o igual a cero, igual. ¿Acá? Sí, ahí donde puso el positivo entre comillas, entre paréntesis. Aquí es la pregunta. ¿Hasta cuándo yo debo recibir números? ¿Cómo me dice el problema? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea igual a cero. Hasta que sea igual a cero. Ahora, todos los números que entran a este ciclo hasta este punto son o cero o mayor a cero. Si yo le digo que con esta restricción, si es mayor a cero, van a entrar a este ciclo. Si es negativo, ¿cuál vendría siendo la parte que me queda acá? Por lógica, Igual o menor a cero. ya.
igual o menor a cero. Pero yo ya corregí antes, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Yo antes, hasta aquí, yo ya limité que no puede ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que me queda en esta parte? El 0. Solamente cero. Entonces, en esta parte, Iguales. si es que el m es igual específicamente a cero. Ya, eso es súper importante. Hasta este punto, si termina es porque fue cero. ¿Ya? Por eso es importante de que podamos seguir en esta lógica. Está bien esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando sea cero va a salir del ciclo, no va a volver a pedir otro número. Si yo le digo acá es igual a cero, va a seguir pidiendo número aunque yo le dé cero. Ese es el tema. Ya, ¿qué hago acá dentro del ciclo? Las operaciones. ¿Qué operaciones? Pero que aquí, ¿cuántas veces, primero, antes, cuántas veces el usuario ha ingresado los tramos? Una. Una sola vez. ¿Cuántas veces puede ingresar el usuario los tramos? Una. ¿Cuántas veces? Hasta que sea Hasta cero. que sea Hasta cero. que sea cero. De hecho, cuantas él quiera, cuantas sean. Por lo tanto, tengo que repetir eso. O sea, todo lo que está acá, lo voy a dejar aquí, de hecho, con otro color. Todo lo que está aquí, toda esta parte, la vamos a... Toda esta parte que está acá, la vamos a volver a incluir acá adentro, ¿ya? Tiene que estar ahí. Así que la vamos a volver a escribir. Existe una técnica, la voy a mencionar ahora, pero no la vamos a ocupar, que se llaman subrutinas, ¿ya? Yo puedo definir una parte del código o del algoritmo que sea una tarea de por sí como un módulo que yo puedo definir, que se va a realizar como un pequeño algoritmo y yo lo puedo llamar cuantas veces quiera. Por ahora no lo voy a hacer, voy a repetir todo este texto para que se entienda que se debe ocupar. Pero a futuro después vamos a entender cómo se pueden ocupar ese tipo de subrutinas. Y entonces lo que vamos a hacer es volver a pedirle un valor m al usuario una y otra vez. Y tenemos que estar realizando esa operación. Para eso, y aquí voy a volver al rojo, voy a ocupar otra variable que se va a llamar, lo voy a ocupar acá arriba, que se va a llamar el total. ¿Ya? Vamos a decir que es el total. Entonces, de hecho le voy a colocar total minutos. Entonces, voy a incorporar acá antes, a ver si es que lo puedo, creo que puedo dejar algunas cosas acá, porque necesito modificar unas cosas. Más arriba. Y esto, más arriba. Y ahora puedo seguir escribiendo. Y voy a decir que existe el total de minutos, que va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque esto va a ser, al final, lo voy a dejar escrito aquí entre medio, como una sumatoria. Sumatoria acumulativa. Entonces constantemente yo les voy a ir sumando cuál va a ser el total de números de minutos que se van agregando. Entonces, voy a decir eso, lo voy a dejar en 0. Antes de entrar al ciclo, voy a tener que seleccionar esto también y correrlo. Voy a dejarlo acá. También voy a decir que va a estar el total de minutos, que va a ser igual a total de minutos más el m que me acaba de dar el usuario.
¿Para qué? Para que se acumule. Esa operación la vamos a hacer una y otra vez. Entonces, esta parte también va a ser parte de esta pequeña subrutina o parte que vamos a declarar. Esto también va a estar acá dentro del ciclo. Bien, ahora sí, vamos a hacer todo eso, vamos a pedirle al usuario que ingrese esto, vamos a hacer la verificación y vamos a tener que hacer esta parte constantemente, una y otra vez. Entonces, dime. ¿Podría explicar de nuevo lo que agregó ahí, lo del total minuto y todo eso, ¿Sí? desde arriba? ¿Sí? Sí que eso de sumatoria acumulativa, ¿así se denomina? O... No, así le acabo de decir. Bueno, es una sumatoria porque va sumando elementos y es acumulativa porque se va a ocupar una y otra vez en sí mismo. De hecho, fíjate, en este caso lo hice adrede, pero estoy diciendo que esto va a ser el total de minutos, va a tomar el mismo valor que tenía antes más otro valor y lo voy a seguir reutilizando de esta manera. De hecho, cuando esté en el ciclo va a tener mucho más sentido. Mira, lo vamos a realizar, tranquilo. Voy a volver a escribir todo lo demás. Yo sé que va a ser una flojera, pero es preferible hacerlo. Vamos a decir que ingrese minutos del tramo. Vamos a reutilizar el mismo valor de m. Y ahora tengo que restringir porque el usuario me puede dar un número negativo. Entonces yo ahora tengo que decir si este valor, si m es menor a 0, entonces yo le tengo que decir que ingrese minutos del tramo, y en este caso positivo, y vuelvo a decirle que ingrese este m. Esto se va a reutilizar, va a ser el ciclo, ¿para qué? Para verificar que siempre me ingrese un número positivo o 0, a lo más. Ahora que yo ya sé que tengo un número positivo, yo ahora puedo utilizar el total de minutos, total minutos, y voy a decir que va a ser igual al total minutos más el m que le acabo de dar. Entonces con esto yo estoy acumulando constantemente una y otra vez todo el valor de los minutos que me están dando de cada uno de los tramos. Bien, lo volví a escribir. Ahora lo vamos a unir con el ciclo. Y lo unimos acá. Entonces, una y otra vez, lo que va a hacer el programa es que me va a preguntar si el valor que ingresó es 0. Si es 0, no afecta la suma y al siguiente ciclo va a salir, porque ya no va a ser parte del ciclo. Y ahora lo que vamos a hacer es recién hacer el tema de las operaciones. Y si se dan cuenta, este ejercicio, lo más complicado en realidad es la parte del ingreso de datos. ¿Ya? Entonces recién acá, lo voy a colocar aquí entre comillas, tengo el total de minutos de los tramos. ¿Ya? Eso es importante. Bien. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Siguiendo el ejemplo, hasta ahora yo tengo 132. Por ejemplo, si hiciéramos este ejemplo, tengo eso. ¿Qué debería hacer?
Ahora hay que dividirlo por 60. Ahora hay que dividirlo por 60 para obtener las horas. Entonces voy a decir que horas, en este caso, va a ser igual a total minutos dividido 60. Bien, tengo el total minutos. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué pasa con el tema del total? ¿Qué me va a dar acá? ¿Va a ser un número entero o va a ser un número real? Número real. Va a ser real, ¿cierto? Lo más probable es que me dé decimales. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué parte necesito obtener? Necesitamos la parte entera. Entera. ¿Cómo lo hicimos? Volvamos al ejercicio anterior. Lo fuimos restando de uno en uno. Hagamos algo similar. Voy a decir, como yo sé que esto sí o sí va a ser positivo, voy a decir que mientras horas sea mayor a 1, mayor igual a 1, yo lo que voy a hacer, a ver, antes de esto, voy a utilizar una variable que va a ser horas, en este caso, horas enteras, que va a ser igual a 0. Esto lo voy a tener que incluir acá arriba, porque es una variable nueva. Así que voy a decir que va a estar acá horas enteras. Enteras. ¿Qué es lo que voy a hacer con este pequeño ciclo? Es ir contando cuántas horas enteras voy a tener. ¿Ya? Entonces lo que voy a decir es que mientras horas sea mayor a 1, mayor o igual a 1, era lo que habíamos hecho, voy a tener que decir que horas enteras, bueno, primero, horas va a ser igual a horas menos 1 y esto va a ser la primera operación y la segunda operación va a ser contar la hora entera. Voy a tener que decir que horas enteras entera va a ser igual a hora entera, horas entera más 1, ¿ya? Para poder ir contando cuántas horas enteras voy a tener. Ya, es exactamente igual al ejercicio anterior, a esta parte, pero ahora, en este caso, solamente con la parte entera. O sea, le agrega esta parte para contar las horas enteras. Y entonces hasta este punto yo ya tengo la parte entera de las horas. ¿Se entiende? ¿Una duda? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, me perdí después de que dividió todo por 60. Ya. El problema que tenemos acá al dividir por 60 es que es muy probable que el resultado sea decimal. Por ejemplo, volvamos al de acá arriba. Ya el ejemplo que teníamos acá. Son 132 horas y si yo divido 132 horas dividido 60, el resultado va a ser 2,2. ¿Qué parte me sirve de esto? El primer 2. Se perdió la conexión. Sí, esperemos un poco. Está volviendo. Está conectando de nuevo el computador.
¿A quién se le fue el internet? Espera un poco, a ver. ¿Qué pasó? Pero un poco sería... Creo que ahora sí. Ya, creo que ahora sí volvimos. Ya, estábamos hablando entonces que cuál es la parte que me sirve de este resultado. Este es el total de minutos, esto es 60, me da 2,2. ¿Cuál es la parte que me sirve? Díganme. Es la parte entera, ¿ya? Es esta parte. Ya. Esta es la cantidad de horas, ¿ya? La cantidad de horas que me sirve. Si no la tengo, no puedo hacer la siguiente operación tampoco. Entonces, para obtener eso, lo que yo voy a hacer, o lo que yo hice en realidad, fue aprovecharme de lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, de obtener en este caso, en vez de la parte decimal, obtener la parte entera. Entonces, voy restándole a las horas que yo obtuve este valor que es decimal, les voy restando 1 y creo una nueva variable que se llama horas entera y que la inicialicé en 0 para que dentro de este ciclo, al mismo tiempo que yo voy restando 1, voy sumándole 1. ¿Para qué? Para que yo sepa cuántas horas enteras tengo, ¿ya? Entonces, si es, en este caso, 2,2 que fue en el ejemplo, voy a restar 2 veces esto, pero voy a tener guardada esas 2 horas en el otro lugar. Entonces, hasta este punto, cuando yo salgo ya de este lugar, yo sé que tengo la parte entera de las horas, pero ahora en el lugar de horas enteras, en esa variable. ¿Se entiende? Ahora sí, todavía no. Yo todavía no lo entiendo, profe. ¿Podría explicarlo? Ya, veamos aquí. Veamos que aquí tenemos el total de minutos. Tiene que ser el ejemplo. Total minutos. Tenemos horas. Y vamos a tener horas enteras. Eso va a ser nuestro seguimiento. Entonces, total minutos hasta el momento, siéndole el mismo ejemplo, van a ser 132, ¿ya? Lo que teníamos en el ejemplo. Bien, las horas se obtiene horas igual a total de minutos dividido 60. Eso me va a dar 2,2, ¿cierto? Hasta ahí, ¿se entiende? Sí. Ya. Pero yo sé que solamente me sirve la parte entera, no la parte decimal. Entonces tengo que recuperarla de alguna forma. La voy a recuperar ocupando este ciclo. Lo que voy a hacer entonces es obtener esta nueva variable que se llama horas entera y la voy a inicializar en 0. 0. Y ahora pregunto, ¿horas es mayor o igual a 1? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces le voy a restar 1. Va a ser 1,2. Pero este después dice horas entera igual a horas entera más 1. Entonces le voy a sumar
1. ¿Se entiende hasta ahí? Le voy quitando horas, le voy añadiendo después a horas enteras. Después, de nuevo, horas, ¿es mayor o igual a 1? Sí. Sí. Le resto 1, 0,2, ya, eso. Pero la siguiente le voy a sumar. Entonces sumo 2. Ahora vuelvo a preguntar, ¿horas es mayor o igual a 1? No. No, termino. Entonces, hasta este punto ya tengo la parte entera. ¿Por qué? Porque está acá. ¿Se entiende ahora? ¿Y lo que quedó? ¿El 0,2? ¿El 0,2 me sirve para algo? No. No, ¿Se deja así nomás? se deja nomás. Ah, No, ya. no me sirvió. No me sirvió. Tengo que ocupar lo que me sirve, en este caso. ¿Pero se entiende? ¿Se logra? Ahora sí se logra apreciar por qué se hace de esta manera. Sí, ahora sí. Ya, Por lo menos yo sí. ya. Sigamos entonces. Ya, entonces ahora sé que tengo la parte entera. Por lo tanto, ahora qué debería hacer según lo que teníamos programado acá. Ahora debería obtener los minutos restantes. ¿Cómo lo hago? Tiene que ser el total de minutos que yo ya tengo, o sea, yo todavía tengo 132, menos el total de las horas, yo ya lo calculé, ya tengo la cantidad de la parte entera, por 60. ¿Para qué? Para obtener solamente el resultado de los minutos que me restan, ¿cierto? Entonces voy a decir que ahora voy a crear una nueva variable que le voy a decir que esto van a ser minutos restantes. Minutos restantes. Minutos restantes. Y los voy a ocupar para esta parte. Entonces voy a decir que ahora tengo minutos restantes. Va a ser al total de minutos menos, y acá voy a ocupar las horas que tenía acá, horas entera, por 60. Entonces, con esta operación yo lo que hago es decir, si volvemos a utilizar la tablita de acá arriba, ya tengo acá total minutos, tengo a horas enteras y tengo a minutos restantes. Es que yo la 132 que ya tengo 2 acá. Para obtener esta, lo que yo hago es decir 132, el total de minutos, menos horas enteras, en este caso 2 por 60. ¿Ya? 2 por 60 serían 120. Y por lo tanto, ¿cuánto me quedaría de resto? 12. 12. Ahora tiene más lógica, ¿cierto? Profe, Dígame. ¿no podríamos haber utilizado ese 0,2 y haber dicho que los minutos restantes son 0,2 por 60? ¿Cuánto es 0,2 por 60? ¿Da 12? Creo que sí. No sé. Si tiene razón, justamente. Sí, también pudo haber sido. También pudo haber sido entonces. Entonces aquí también podríamos haber... Ya, por eso es lo que Dante decía, que existen distintos tipos de formas para poder obtenerlo. Entonces, esta parte también pudo haber obtenido la parte decimal, haberla guardado. Bueno, en este caso está guardada. Esto también se pudo haber ocupado. ¿Ya? Pero... bueno, está bien, pues se pudo haber hecho. De hecho, la operación hubiese sido, en este caso, minutos restantes. Minutos restantes hubiese sido, en este caso, horas, según lo que teníamos antes, 0,2.
por 60. Y sí, pero hubiésemos llegado hasta el mismo ciclo, ¿ya? O a este mismo procedimiento. Es esta o esta, cualquiera de las dos va a servir. Sí, tienes razón. ¿Ya? Cualquiera de las dos sirve. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ya, ahora tenemos esta parte y tenemos esta otra parte. ¿Qué nos quedaría por hacer ahora? Mostrarlo. Mostrar. Entonces vamos a decir, tenemos que hacerlo en el formato que corresponde. Entonces vamos a decir que el total del tiempo de viaje es, y aquí vamos a hacer un cambio. Voy a seguir acá. En este caso es horas entera. Voy a asignar aquí en texto los 2 puntos. Recuerden que esto tiene que ser en el formato de 2 puntos. Y después los minutos restantes. Y con eso, de hecho, podíamos al final decir ORS. Y con eso ya tenemos este total. Y término. Bien, ¿se entiende? Chicos, Sí, profe, pero puede dejarlo así, es que quiero sacarle pantallazo. ya. De todas maneras, recuerden que yo esto se lo subo en PDF, así que ustedes pueden después buscarlo. Más grande. Al final, aquí se ve esto. Profe, ¿va a entrar algo así en la prueba o no? Sí, Ah, quizá no tan largo, Profe, pero sí. Dígame. ahí como dice después de horas enteras, ¿eso es una coma? ¿Una comilla? Sí, una coma. Ah, ya. Una coma. Después una bastardilla, ¿sí? Que son así. Y esta otra coma. Coma, bastardilla y otra coma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Queda claro? ¿No se entiende? ¿Va a entrar algo así en la prueba? Sí, dijimos que sí. No sé si tan largo. Es que en realidad este ejercicio no es tan largo. Sí, el tema es que hay que pensar un poquitito en qué partes debo ir realizando en qué momento. Pero si se dan cuenta, cada parte en sí, por ejemplo, esto se ve grande, pero es el mismo, exactamente la misma parte. Una dentro del ciclo y otra fuera. De acá reutilizamos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y al final se hace una operación, que de hecho ya vimos que se puede hacer esta operación, o también pudo haber sido minutos restantes igual a horas por 60. Y hubiese sido exactamente equivalente. ¿Se entiende? Ya. Bien, chicos, cuéntenme. Ya nos pasamos más de una hora, ya 1 hora 10. Y me gustaría que me hicieran preguntas.
Andrea me pregunta si la prueba va a ser por Cividuc. Sí, todo por Cividuc. Va a ser, voy a dejar aquí una otra página. Recuerden que la prueba va a tener, en este caso, una parte teórica y una parte práctica. En este caso va a ser un cuestionario y en esta parte van a ser ejercicios, que van a ser 3 ejercicios, ¿ya? 3 ejercicios. Este cuestionario va a ser un cuestionario de Cibeduc, ya un cuestionario que van a saber de inmediato al finalizar la cantidad de puntos. Esto va a tener, yo siempre hago las pruebas de 100 puntos, así que este cuestionario va a tener 40 puntos. Y acá cada ejercicio va a tener 20 puntos cada uno. Entonces ahí con eso va a tener los 60 restantes. Profe, ¿y más o menos cuánto eso es de alternativa del cuestionario? Sí, alternativa y construcción. Todo lo que sean los elementos del cuestionario. Hay Ya. verdadero y ¿Y cómo? falso, múltiples preguntas, o sea, ¿cómo se llama? Alternativas múltiples. Generalmente a mí me gusta hacer no tan solo escoger una, sino que escoger 2 o 3. También me gusta estos elementos de arrastrar dentro de las preguntas. No me gustan, por ejemplo, esos donde tienes que colocar una palabra porque quizá la escriben en minúscula y era en mayúscula o al revés. Eso se presta como para problemas. ¿Y eso más o menos cuántas son? Y yo estoy pensando, como son 40, deberían ser 8 Ah, ya. o 10. Algo que sea como que dé los 40 puntos. Bueno, si me da flojera son 4. Así que veamos que no sean tantas. No, pero no son tantas. Y aparte se resuelven en poco. La idea es que ustedes vean la pregunta y respondan de inmediato. Que no se demoren tanto. Tenga piedad, sí, sí, lo voy a tener piedad. Mira, para mí lo importante, más allá de la nota, porque eso eso lo sacan ustedes, la nota se la sacan ustedes. Para mí lo importante es que aprendan a hacer estas cosas y que entiendan al final de cuentas de que esto les va a servir en adelante. Ya esto no es que va a ser en una asignatura solamente y va a pasar, sino que en adelante cuando sean profesionales puedan ocuparlo de verdad. ¿Ya? Cuando tengan que optimizar cosas, cuando tengan que hacer... ustedes seguramente no se van a dedicar a programar, por ejemplo, cosas para, no sé, una página web o una plataforma web. No, pero lo más probable es que sí se dediquen a hacer optimización en algunos programas. ¿Ya? Optimización para alguna industria que necesite investigar cosas. Entonces se van a ir por la parte, estoy más seguro en eso, de que se van a ir por la parte de investigación de operaciones, programación lineal, que tiene que ver con eso. Y saber programación les va a servir. Fernando nos dice, los ejercicios los hacemos en cuaderno y mandamos una foto. Aquí tienen 3 alternativas. ¿Ya? Primero, yo ya les he dicho, al menos para mí, puede ser con cuaderno y lápiz y una fotografía, obviamente. Lo otro es que ocupen la herramienta PSaint que les dejé, ¿ya? Pero es la que más le acomode, ¿ya? Suben o la fotografía o el archivo PSaint. Profe, ¿Qué pasó? tengo una duda sobre el ejercicio del sacar certificado de alumno regular ¿Ya? en el BPMN, sobre las piscinas, ¿Ya? sobre si hay en ese 2 o 1. Porque, por ejemplo, tenía el portal universitario como una piscina y el usuario como otro. Ya, lo que tienen que entender con las piscinas, ya vamos a pasar aquí el tema BPMN. BPMN. Me quedó feo eso. Lo que tienen que entender con las piscinas, la piscina es la entidad. ¿Ya? Recuerden que va a ser este rectángulo grande
donde aquí van a ver todas las cosas que en este caso podría ser la organización, o en el caso del certificado de alumno regular, la universidad. ¿Ya? Entonces, una piscina es eso. Después viene el tema de los carriles. ¿Ya? El carril es una parte de la entidad. Por ejemplo, el estudiante en el ejercicio, eh, una oficina o una secretaría. ¿Se entiende? Son como partes de esto. Entonces, cuando yo hago un carril, por ejemplo, de un mismo lugar, yo aquí puedo tener UH, por ejemplo, esa va a ser la piscina, pero acá puedo tener distintos carriles. Y acá un carril va a ser el estudiante, lo que hace el estudiante y lo que hace la secretaría, por ejemplo. Entonces, esto es, a pesar de que son responsabilidades distintas, sigue siendo dentro de la misma organización. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La Ya. piscina es como algo más como grande, lo más global, se podría decir, ¿o no? Claro. Entonces, eso sería como esta parte. Ahora, ¿qué podría ser otra piscina? Porque yo puedo tener varias piscinas. Por ejemplo, si por algún motivo la universidad para poder darte el certificado, yo sé que no es así, pero para darte el certificado tendría que consultar al Mineduc, por ejemplo. Entonces aquí yo tengo el Mineduc, que esa es otra organización, ¿cachai? Que no depende de la universidad, es aparte. Entonces eso ya vendría siendo otra piscina. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Y otra consulta sobre eso mismo. dígame. En los carriles había dicho que se podía ir como cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, del usuario, después al portal Sí, de la universidad y sí, así. ¿Se puede ser de una hacia abajo o se pueden ir como intercalando, como yo ir subiendo? sí, se pueden ir intercalando. Yo puedo ir subiendo o bajando. Ahora lo que tienes que tener en cuenta de que yo siempre voy a partir, y no me acuerdo haberlo dicho, pero siempre hay un tema que parte desde la izquierda a la derecha, que es el sentido del tiempo, sentido cronológico. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Siempre va en ese orden, ¿ya? Entonces, independiente de lo que haga uno, porque recuerden que los carriles marcan la responsabilidad de una persona o de otra. Entonces, lo que haga el estudiante es, por ejemplo, solicitar el certificado o entrar a la página y desde ahí parte, en este caso, lo que él va a hacer, lo que la secretaria va a hacer, por ejemplo, y independiente de lo que haga, en algún momento le va a dar una respuesta al estudiante y así. ¿Ya? Pero siempre es como de izquierda a derecha en el sentido cronológico de lo que hace lo que hace cada una de las personas. ¿Ya? Y profe, hay que ser como bien específico, como bien detallado o tampoco como a grandes rasgos nomás. Depende del problema. En algunos casos es más fácil ser detallado porque son pocos, por ejemplo, pueden ser pocos pasos y los pasos son bien definidos. En algunos casos son más amplios, o uno podría decir lo que hablábamos en algún minuto, de que quizá un solo paso de la secretaria sea algo bien complejo y sean dentro de este paso varios pasos o subpasos, ¿ya? Entonces, claro, puede ser como ya todo esto que solamente para obtener una respuesta de un sí o un no, que por ejemplo preguntarle al sistema si es que el estudiante está o no dentro de la universidad. Quizá tiene varios pasos dentro, pero yo lo considero como un solo paso. Porque para el efecto de esta explicación me sirve eso, no me sirve explicar mucho más. ¿Se entiende la diferencia? Como que depende mucho del interés que yo quiera mostrar en la parte más amplia. Sí, sí se entiende, Ya. profe. Gracias. Bien.
Para que se entienda igual, esta parte de BPMN no van a ser tantas preguntas, yo creo que van a ser máximo 2 preguntas. Y van a ser preguntas del cuestionario. No va a haber pregunta, no va a haber práctico de esto. Profe, la prueba era con cámara encendida, ¿cierto? Yo no la acostumbro a hacer, yo no sé para qué lo ocupan, así que por mí no hay problema. No sé si es política de la universidad o de la carrera. Entonces, ¿sí o no? No, ¿No? Ah, ya. no. Gracias. Ahora, eso igual es un tema de confianza con ustedes. Yo ya le dije ya al principio que hay un tema más allá de que existan penalizaciones o no, que yo tengo que colocar en la prueba que obviamente si es que hay copia, si es que hay tal o cual vinculación con alguno de sus trabajos va a tener penalización po, o va a tener nota mínima. Ese es un tema. El otro tema es que, más de honor, que el código de honor, es que yo les comento que esto les va a servir a ustedes. Si no lo aprenden y si quieren perder su tiempo copiando, bueno, ahí a ustedes. Yo aquí pienso que estoy hablando con profesionales, no con gente que en algún momento va a cometer errores a gran escala por no saber programar. Así que les dejo esa culpa. No los culpo, pero les dejo la culpa. Ya chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿De la prueba o de la materia? No, no, profe. No, profe. Profe, Dígame. sobre la historia y eso que pasó como en la primera clase, igual va a preguntar, ¿cierto? Sí, lo más probable es que quede una pregunta de Pero conocimiento general. como fechas y No, así. fecha jamás. Ah, ya. Gozar la ¿Como victoria cuánto, o morir con honor. Bien, Nazareno. Muy bien. Sí. profe, como cuánto se demora en entregar sus pruebas? O sea, los resultados. La parte teórica es instantánea, la parte práctica puede que me demore un poco más. Espero que no pase esta semana. Ah, ya. Gracias, profe. Además, ustedes son hartos. En total son más de 60, así que puede que me demore un poco en eso. Ya, chicos, ya llevamos harto rato. Espero que estén bien. Otro tema para mañana. Ya hablamos de que mañana va a ser la prueba. Y el día miércoles va a ser, espero que todos estén en la clase porque va a ser teórico, ¿ya? En reemplazo de esta clase. Mañana también, en la mañana, va a haber una ayudantía extra de Araceli para que también le hagan preguntas y puedan hacer ejercicio. Y lo último, la clase comienza 10 para las 3. Si ustedes quieren, y ahora depende del tiempo que ustedes quieran, podemos comenzar a las 2 y van a tener más tiempo para hacer la prueba. Oiga, profe, Dígame. ¿qué tal? Por eso experimental. Van a haber preguntas que nos tiren los datos así como en pantalla y otras que vamos a tener que asumirlo, inferir. No te logré entender todo, pero Sí, creo que me explica bastante mal. sí, dime, explícame mejor. Pon un ejemplo quizá. ¿Qué tanto pueden variar cómo formule las preguntas para la prueba? Así como que nos ponga ingresar los lados de un triángulo, por ejemplo, y definir si es isósceles, escaleno, o quizás ponerlo ejemplificándolo con construir una pirámide. Sí, Las preguntas, para que se entienda mucho mejor, por ejemplo, las preguntas van a ser de este estilo, ¿ya? Así van a estar enfocadas. Yo les voy a decir, este es el enunciado, si es que hay alguna fórmula involucrada va a estar la fórmula, y les voy a dar algún tipo de ejemplo. Así generalmente tiene que estar estructurada la pregunta, ya, ¿ya? Si, para no ir tan al aire.
para no entrar a nadie. Ahora, ustedes, por eso el ejercicio siempre se hace, de hecho con los anteriores, qué es lo que pide el programa, qué es lo que va a salir del programa, eso tienen que analizarlo ustedes, ¿ya? Pero en general las preguntas son de este estilo, o sea, por eso, más allá de un ejercicio en específico, son un problema. Por eso yo siempre, esta última parte, le presenté problemas. Por ejemplo, acá pues, está la fórmula y está cómo hacerlo. Bien, aquí hay otro ejercicio al final que son más simples y que también los pueden ir realizando. Están para Python, pero lo pueden hacer como algoritmo. Bien, chicos, terminamos por hoy entonces. Lo que les comentaba. Si quieren podemos comenzar a las 2 de la tarde mañana. No sé si a ustedes les complica o les parece bien. Profe, ¿y hasta qué hora tendríamos para resolver la prueba? El bloque termina a las... ¿A qué hora termina la clase? A las 4:20. 4:20. Hasta las 4:20. Entonces tendríamos 2 horas 20 para hacerla. Sí. Wow, A mí me parece bien. me parece estupendo. Ya, entonces comenzamos a las 2. Yo les voy a volver a mandar el correo aparte de la prueba y les voy a decir que comenzamos a las 2. Ya, ya chicos, que les vaya bien nomás, estudien harto y hagan harto ejercicio. Así que nos estamos viendo. Chao, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Recording stopped. Chao, chao.